Hola chicos, sigo con este tema de la proposición que por ser un elemento tan básico, que está en la base de muchísimos conocimientos, por no decir de todos, pues tiene cabida en 3 series de las que estamos llevando en este canal, que serían la serie de filosofía, la serie de lengua o gramática y la serie de teoría de conjuntos o matemática moderna. El vídeo 1 es el que hemos hecho anteriormente, vamos a seguir con el 2. Dice, a ver, para enhebrar bien el contenido, sí. Habíamos pasado a las proposiciones compuestas. Las proposiciones compuestas, es curioso que en filosofía, vamos a dibujar aquí el esquema de la intersección de las 3 materias, con filosofía, con lengua o gramática y con teoría de conjuntos. Ahí estaría nuestra proposición. Pues es curioso que a la hora de entrar ya un poquito en complejidades, muy simples por otra parte, que es coger las proposiciones compuestas, en filosofía, que parece ser el tema, la hebra que sigue este escrito, pues dice proposiciones compuestas, pues hechas de 2 proposiciones simples. Una proposición simple con otra proposición simple unidas por un conector, un gancho que decíamos nosotros, un nexo, daría lugar a una proposición compuesta y pasará a estudiar seguidamente varias cuestiones. Primero la negación y luego el asunto de los conectores, en el que nos dirá 3. Pero antes quiero hacerte la diferencia, o quiero hacerte notar la diferencia de que en lengua, cuando han tenido que hacer composición con las proposiciones, lo han hecho de una forma similar pero no idéntica en cuanto a la terminología, en cuanto a los nombres. Y esto es lo que le puede despistar mucho a los estudiantes. ¿Por qué? Porque mira, así como ellos dicen proposición simple con proposición simple, proposición compuesta. Mucha lógica sí que tiene. No en vano a esta parte de la filosofía la llaman la lógica. Vamos a ver si tiene la misma lógica con la gramática. Con la gramática empiezan por llamar a la proposición simple, siempre que tenga una estructura compleja, bueno, compuesta de un sujeto y un predicado, un sujeto, una zona de sujeto con su núcleo y una zona de predicado con su núcleo, verbo y sus complementos, si era simple, la llamaban ya oración. ¿Y cuando han dicho? Bueno, ahora vamos a componer esta simple, oración simple. Muy bien. Oración simple sería similar a la proposición simple de los filósofos. Pero ahora, cuando cogen otra oración simple, y la ponen a su lado para conectarla, entonces, fíjate lo que hacen. La palabra oración ya no son oraciones simples. Por el mero hecho de estar en compañía de otras, ya no las llaman oraciones, las llaman proposiciones. O sea, esta será una proposición, esta será otra proposición. Y al conjunto de todas es a la que llaman de nuevo oración. En este caso ya no oración simple, sino oración compleja o compuesta. O sea, lo que los filósofos llaman proposición compuesta, los gramáticos oración compleja o compuesta. Vale. Seguimos.
los enunciados simples, porque también otra cosa, aquí la palabra enunciado, aquí la coge como sinónimo de proposición. Ya vimos en el vídeo anterior por qué, las enunciativas, etc. Dice, pueden relacionarse entre sí de distintas maneras, modificando el sentido del enunciado. Vaya, modificando el sentido del enunciado. Es decir, todo este enunciado o contenido de las compuestas, pues a lo mejor tenía un carácter de verdadero, pero ya esta calidad de verdad, ¿cómo decían ellos? Este grado de verdad, pues no, lo decían de otra manera. Ahí mi memoria tienes que disculpar. Valor de verdad. El valor de verdad de esta proposición compuesta ya no depende solo del valor de verdad de una y de otra, que podía ser verdadera y podía ser falsa. O sea, ya no depende, este valor del total ya no depende exclusivamente de el valor de verdad de una y el valor de verdad de otra, sino del conector, del gancho. Curioso. Repito, el valor de verdad del total no depende ya solo exclusivamente de si sus componentes son verdaderas o falsas, sino del nexo que las une. Eso que te quede bien clarito. Dice, no solo depende de los valores de verdad de sus componentes, sino también de la relación o nexo que les liga. Por ejemplo, con las mismas proposiciones simples de... Y ahora vamos a liberar pizarra. Dejamos la gramática ya. Y seguimos con la lógica de filosofía. Dice, por ejemplo, te va a demostrar eso. Con las mismas proposiciones simples. Hoy hace frío. O sea, una proposición P. La proposición P. Hoy hace frío. Y hoy llueve, que sería otra proposición, la Q. Hoy llueve. Sin más variar la relación que las liga, es decir, P relacionado con Q, solo con variar este nexo, no a ellas, sino el nexo, se pueden formar otros enunciados distintos. O sea, la composición que hagamos con esta y con esta depende del nexo. Y entonces así pueden salir compuestas, proposiciones compuestas, con estas dos. Sería una, hoy hace frío, o sea, sería P o Q, que sería hoy hace frío o llueve. ¿Qué nexo ha empleado? La disyuntiva o. Ese sería ya un enunciado compuesto. Otro enunciado compuesto. Hoy hace frío y no llueve. P y Q. Pero Q la ha cogido en negativa y no llueve. Pi y menos Q. Esto nos ha metido un poquillo de trampa. Si quiere usted decirnos que el enunciado cambia cuando cambia el nexo, no nos cambia al mismo tiempo ya una de las proposiciones, pero bueno, por seguirlo, continúo. Que sería hoy hace frío, es decir, la P neta, y el nexo no llueve, menos Q. No llueve.
Otra. Hoy no hace frío, pero llueve. Y aquí nos vuelve a meter la menos P. Y ahora de nexo nos mete el pero adversativo, otro gancho, ¿eh? Pero hoy no hace frío, ha dicho, hoy no hace frío, pero llueve, en positivo. Hoy no hace frío, pero llueve. Otro enunciado que podría salir de composición entre esas dos, entre P y Q. Hoy no hace frío ni llueve. O sea que sería menos P y ahora sería el ni, que sabemos que el ni es la suma del i más el no. El i más el no da el ni, es decir, que este es un gancho compuesto, es un nexo compuesto, el ni, que haría que la segunda proposición, siendo negativa, lleve ya apariencia positiva, puesto que lleva el no delante. Casi mejor, para aclarar, mejor podríamos poner también, o sea, menos P y menos Q, que sería hoy no hace frío ni, también otra forma sería y tampoco, ni llueve. En fin, y dice, en cada idioma hay una gran variedad de términos o unidades que expresan esas relaciones entre los enunciados simples. Dice que en los idiomas hay en cada idioma hay gran variedad de términos o unidades que expresan esas relaciones entre las unidades simples. Afortunadamente para la lógica de proposiciones, esas unidades pueden reducirse a unas pocas que se denominan conectores lógicos. Es decir, ya nos quita lo de ganchos, que suenan muy a pueblo, y nos los llama conectores, que conectan, conectores, como las clavijas. Conectores lógicos, de lógica. Así que nuestros ganchos los llaman conectores lógicos. En páginas de gramática, no sé si también utiliza conectores, pero se suele utilizar nexos. Y si no, la tradicional de siempre, que era la conjunción, es decir, el juntar. Conjuntar, conjunción. Juntar es función. La conjunción, que era nuestro 8. Y también de gancho utilizan mucho la preposición. La preposición que era nuestro 7. Estos son los nexos o conectores más consagrados de la gramática, es decir, de las proposiciones, pero considerado con miradas con la lupa gramatical. Las conjunciones y las proposiciones. Lógica, conectores lógicos. Dice, una proposición se limita a enunciar una cualidad de un ser, que se limita a enunciar una cualidad de un ser o una cosa, se denomina simple. O sea, te está haciendo ahora un resumen de lo explicado anteriormente. Te dice, un enunciado, una proposición que se limita a enunciar una cualidad de un ser o una cosa, de un ser o una cosa, se referirá ahí un ser a un ser vivo y una cosa a una cosa no viva, cuando dice esa disparidad, se denomina simple. Una proposición que se obtiene combinando, de dos en dos, combinando una o varias proposiciones simples mediante conectores lógicos, se denomina proposición compuesta. Nos ha vuelto a repetir lo mismo. Y nos pone ejemplos. Dice la proposición, la lógica es fácil y divertida.
que me disculpen la gente, las personas que ya están introducidos en estos temas, por ser tan nimio, por ser tan tiquismiquis, por ir tan poquito a poco, tan granito a grano. Para ellos puede ser tedioso, pueden decir, jo, qué rollo, pase usted ya. Bueno, pero yo entiendo que estoy haciendo esto para la gente precisamente que no estamos introducidos, y entonces preferimos ir pisando poquito a poco el terreno, no pasito a paso, medio paso a medio paso, que es lo que estamos haciendo ahora. Nos pone ejemplo del anterior. La proposición. La lógica es fácil y divertida. La lógica es fácil y divertida. A ver qué nos dice de esta proposición. Es una proposición compuesta. Esta es compuesta. Que se obtiene al combinar las proposiciones simples. Esta ha venido de sumar estas dos proposiciones, como resulta bastante evidente. Dos proposiciones simples que serían: la lógica es fácil, la lógica es fácil y la lógica es divertida. La lógica es divertida. Esta es una proposición simple, esta es otra preposición simple y al unirlas da esta proposición compuesta. Vale. Otro ejemplo. Otro ejemplo. La proposición: el acusado es inocente. El acusado es inocente del primer cargo, del primer cargo, y culpable del segundo, y culpable del segundo. Esta es una proposición compuesta, dice que esta es una proposición compuesta, que se puede obtener. ¿Cuáles serían sus simples? Las proposiciones simples siguientes. Una proposición simple para sumar con otra proposición simple. La primera sería que el acusado es inocente del primer cargo, y la otra, el acusado no es inocente del segundo cargo. El acusado no es inocente del segundo cargo. Y unidas estas dos, nos daría la proposición compuesta. Bueno, pasamos ahora ya al mundo de los conectores, al mundo de los ganchos. Las tiendas hoy en el comercio, cuando hay sobre todo una gran urbe, se hace tan especializado que te encuentras tiendas pues que se vende aquí. Ganchos. Oiga, aquí que se vende ganchos, pero es que yo quería una cuerda. No, mire, eso es otra tienda. Aquí solo ganchos y nada más que ganchos. Eso sí, toda clase de ganchos. Bueno, pues esta especificación, esta especialización extrema y ya es lo que pretende aquí un poquito coger. Dice, vamos a hablar solo de conectores lógicos, de los ganchos. Seguimos con nuestro emblema de ganchos, o conectores lógicos. Dice, como acabamos de ver, las proposiciones simples pueden combinarse mediante diferentes conectores lógicos para dar lugar a proposiciones compuestas. Es natural entonces plantearse las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los distintos medios de componer proposiciones? Es decir, medios, nos hablará de los medios de composición. En
gramática, por ejemplo, al hablar de composición de términos, de palabras, pues nos dice, se puede hacer de una composición mediante una preposición más un nombre, y salen nombres que una preposición, que se llama ante, y un nombre, el pecho, pues se juntan para dar un solo sustantivo, sería ante-pecho. Este es un sistema de composición. Proposición más nombre, adverbio más adjetivo, no sé qué, sistemas. Bueno, pues sí, medios de composición para sacar proposiciones compuestas. Dice, ¿cuáles son los distintos? Otra, segunda cosa que tendrá que ver, dice, ¿cómo se determina el valor de verdad de una proposición compuesta a partir? Es decir, ¿cómo o cuál es el valor de verdad de la PC, de la proposición compuesta, a partir o en función del valor de verdad, de sus simples, de sus proposiciones simples, de la una, de la otra o de las que sean, de sus proposiciones simples, de la P sub 1, de la P sub 2, etc. Es decir, si son verdaderas, si son falsas, si son verdaderas y verdaderas, si son falsas y falsas, etc. Mirando las simples, deduciremos el valor de verdad de la proposición compuesta, si es verdadera o si es falsa. Comenzaremos estudiando los casos más sencillos en que se contemplan enunciados compuestos formados solamente por dos preposiciones simples, solo dos. No cogeremos ya casos en que vayan tres, cogeremos solo dos. Dice, más adelante aprenderemos a calcular el valor de verdad de enunciados más complicados, con tres y con más, a partir de dichos casos elementales. En este análisis es útil ayudarse de las llamadas tablas de verdad. Y ahora hace un inciso y dice, veamos, porque va a dar claridad, que es una tabla de verdad. Bueno, a mí me ha venido relativamente bien estar haciendo simultáneamente vídeos de combinatoria. A ver, un momentito, por favor. Porque resulta que estas tablas de verdad son una clase de las estudiadas en combinatoria. En concreto, se trata de variaciones con repetición de m elementos cogidos de n en n, cuyo número total de esas variaciones es m a la n. Si quieres profundizar en ello, busca la serie combinatoria y busca variaciones con repetición, la VR, donde explicamos más. Pero bueno, aquí ahora solo la vamos a coger ya. Dice, la tabla de verdad de una proposición compuesta es una representación de las distintas posibilidades, todas las posibilidades lógicas, que serían las variaciones, que pueden tomar las proposiciones simples que la integran, incluyendo para cada una de ellas el valor de verdad de dicha proposición compuesta. Entonces, si hay solo una proposición, y vamos a hacer ya la tabla, si se trata de una sola proposición, la proposición P, evidentemente solo puede tener dos valores, que son o es verdadera o es falsa. O sea, cuando se trata de una. Si se trata de dos, de la P y de la Q, si se trata de dos proposiciones, entonces ya puede suceder las distintas variaciones. Ya tendríamos variaciones de dos elementos, repetidos, con repetición, puesto que podemos coger que la primera sea verdadera y la segunda verdadera, que la primera sea verdadera y la segunda falsa, que la primera sea falsa, la segunda verdadera y que la segunda sea falsa y la segunda verdadera. Con repetición, ¿por qué? Porque el elemento V lo hemos podido repetir, el elemento F
también lo hemos podido repetir. ¿Qué nos han salido? 1, 2, 3, 4. Es decir, m sería 2, m sería 2, y n también sería 2, con lo cual, ¿qué nos daría? 2 al cuadrado. 2 al cuadrado es 4, cuenta. 1, 2, 3 y 4. ¿Qué pasará ahora cuando tengamos tres proposiciones? Cuando tengamos la P, la Q y la R. Pues puede resultar, primer caso, primera variación, que sea verdadera, que sea verdadera, que sea verdadera. La segunda sería, siguiendo el orden, que sea verdadera, verdadera y falsa. La tercera sería verdadera, falsa, verdadera. La cuarta sería verdadera, falsa, falsa. Verdadera, falsa, falsa. La quinta sería verdadera, falsa, verdadera, verdadera, falsa, verdadera, verdadera. La sexta sería falsa, verdadera, falsa, falsa, verdadera, falsa. La séptima, falsa, falsa, verdadera, falsa, falsa, verdadera. Y por último, la de falsa, falsa y falsa. Si contáis son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Por qué? Porque se trata de dos elementos, cogidos de 3 en 3. Cogidos de 3 en 3. Si te das cuenta, aquí son dos elementos distintos, que son la U y la F, pero cogidos de 3 en 3. O sea que variaciones con repetición de m elementos de dos elementos cogidos de 3 en 3. Con lo cual sería 2 a la 3, 2 a la 3, que es 2 por 2, 4 por 2, 8. Por eso nos han salido, estas 8. Y así sucesivamente. Bueno, pues a esto se le llama una tabla de verdad. Antes de meterse en verdadero o falso, hace otro inciso, otro paréntesis para decirnos qué entienden ellos por negación. ¿Qué entienden ellos por negación? Vamos a ver. Tendrá que ver con nuestro signo menos. Vamos a ver. Dice, cada observador puede jugar. Bueno, primero, estamos hablando de negación. Pongámoslo aquí. La negación. Cada observador, tú o yo, puede juzgar lo que crea conveniente acerca de la verdad o falsidad de los enunciados. Ejemplo. Yo opino, la lógica es divertida, y tú dices, la lógica es un asco. Nuestra opinión es totalmente diferente. Entonces, ¿cómo saber lo que es verdadero, lo que es falso, si es una cosa totalmente subjetiva? Bueno, ya dijimos que a la lógica no le importa eso, no le importa la conexión o la correspondencia entre lo que dice y la realidad. No. Ella juega con fichas. Dice, voy a hacer una ficha positiva. A ver, tú, dime una. Mi mamá es guapa. Ahora, pues ya está. La damos como positiva y que nadie la cuestione. Otra cosa sería meterse en el mundo de la realidad. Pero no. La lógica no quiere meterse en ese mundo. Así que, dice, la lógica es divertida o la lógica no es divertida. O sea, poner dos enunciados. Si decimos, uno dice que la lógica es divertida y otro dice que la lógica no es divertida. ¿Qué ocurre entre estas dos cosas? Dice, pero si damos por válida, es decir, si se juzga que la lógica es divertida, si damos por valor de verdad de esta que es verdadera, automáticamente parece razonable considerar que esta, la lógica no es divertida, tiene que ser falsa. Es decir, oye, ¿hemos admitido la primera como divertida? Pues lo sentimos. La segunda es falsa. Oye, pero yo tengo más razón. Que no se trata de eso ahora. Que se trata de las formalidades. Hemos dicho que esta es la verdadera. Bueno, pues esta es la falsa. Independientemente de su correspondencia con la verdad, o con tus gustos, o con los míos. Y al revés.
Si se juzgase que esa primera es falsa, entonces la segunda sería divertida. Es decir, que hay un clic, clac, una transposición, ¿eh? De verdadera a falsa, de falsa, verdadera. Una conmutación, podríamos decir así. Las dos proposiciones anteriores están relacionadas de forma que sí. La primera es verdadera, la segunda es falsa. Y si la primera es falsa, la segunda es verdadera. Se dice entonces que la lógica no es divertida. Se dice entonces, entre este caso se dice que esta proposición es la negación de la primera. Esta es la negación de esta. Bastante entendible, ¿no? Esta relación es simétrica. Oiga, simétrica. Ahí ya empezamos a meternos con la matemática moderna, con la teoría de conjuntos, ¿verdad? Lo de simétrica. ¿Y por qué dice que es simétrica? Pues mira, tú mismo. Dice un elemento, que sería una proposición, la proposición P, la proposición P. Dice, está relacionado con la proposición Q, ¿mediante qué relación? ¿Mediante qué relación? Y aquí viene la frasecita de la relación. La relación es que es la negación de, o sea, esta flecha, vale, es la negación de. O sea que para leerlo todo diríamos P es la negación de Q. Bueno, pues eso significa automáticamente que Q, es decir, que la flecha rebota, se invierte y va por otro lado diciéndonos la misma relación. Es la negación de, que para que estuviera completo ya sería fenomenal que se pudiera escribir al revés, que se pudiera poner es la negación de. Pero mira, la escritura nos marca solo una direccionalidad, en este caso que es la de izquierda a derecha, y no vamos a andar corrigiéndolo ahora. Pero lo ideal sería ponerlo para aquí. Dicho de otra manera, y con aquellos gráficos que hacíamos en lógica matemática, aquí sería que P, R y R, esta sería la relación P está relacionado con Q, eso implica, eso quiere decir, o bien, pues si P está relacionado con Q, entonces Q está relacionado la misma R con P. Cuando observamos esto, los matemáticos dijeron, hombre, esto es algo simétrico, mira, si este es el eje axial de simetría, Q, a la misma distancia, R, a la misma distancia, P, a la misma distancia. Esto es una simetría axial. Pues bueno, ya que presenta ese dibujo, ese aspecto, vamos a llamar a esta relación, a este tipo de relación binaria, entre dos, lo vamos a llamar relación simétrica. Por eso dice que una relación de una proposición con su negativa, en su relación tiene la propiedad simétrica. Y ya lo hemos visto ahí. La negación de una proposición P se puede representar, es decir, no haría falta, una vez dicho esto, no haría falta echar mano del alfabeto para coger una Q. No, con la misma P nos podemos defender. ¿Cómo? Pues mira, llamándola menos P. Eso sería posible. Dice la negación de una proposición que se representa de P, se representa por menos P y se lee no P. Ojito, matemáticos, no leáis menos P como acaba de hacer este profe. No, en lógica esta es la proposición no P. No P. También se le puede decir a esta, que es la contraria de P.
Es decir, también se le puede decir no solo que es la negación, no solo que es la negación, sino de otra manera, hablando. Es la contraria de P. La no P es la negación o la contraria de la P. Y valor de verdad. Tabla de verdad, bien fácil. La negación no P de una proposición P es verdadera cuando P es falsa y es falsa cuando P es verdadera. Es decir, si hiciéramos su tabla de verdad, sería la P y la no P. La P y la no P. Y diríamos, cuando la P es verdadera, la no P es falsa, y cuando la P es falsa, la no P es verdadera. Así es de pequeña la tabla de verdad de las negaciones. Ya nos da los ejemplos, que te acabo con ellos. En todos los idiomas hay otras fórmulas para expresar la negación de un enunciado que conviene conocer. Por ejemplo, los enunciados. Es falso que la lógica sea divertida. Bueno, pues esa sería también una negación de la primera. O sea, no solo la haríamos así, con el adverbio no, sino también puede ser con esa locución es falso que, es falso que. Y ya estaríamos construyendo la contraria de la positiva, de la directa. Dice, y también el no es cierto que. No es cierto, o sea, es falso o no es cierto. Son otras expresiones que sirven para hacer las negaciones. Creo que se entiende bien. Otro ejemplo. Dice, también es frecuente utilizar palabras antónimas para expresar la negación de una proposición. Es decir, el lenguaje ya nos ha construido palabras antónimas, es decir, de la negación de una de aquí. Oiga, ¿cuál es lo antónimo de divertido? Aburrido. Bueno, nos pone otro ejemplo. Dice, la lógica es fácil y coge un antónimo indiscutible que sería difícil. Y entonces ya no necesitamos del no. ¿Por qué? Porque disponemos de palabras antónimas. Esta es otra manera de construir las negaciones. Y para el vídeo siguiente, y eso que hemos hecho muy poquito recorrido, pero bueno, lo vamos a dejar descansar aquí, veremos el conector lógico de la conjunción. Hasta ahora, chicos.